bueno, ok. Entonces, listo. Ok. Entonces, buenos Muchas gracias, días. profesora. La dejo con la palabra ahora. Ok. Buenos días. Agradezco mucho la invitación. Me emocionó bastante porque yo soy colombiana por parte de padre, mi papá es colombiano, pero yo nunca he estado en Colombia porque mi familia migró a Estados Unidos. Entonces yo he tenido muy poco contacto con Colombia, de manera que me alegró bastante esa oportunidad de dar esa charla. Soy Josefina Moraes Arrao, de la Unidad Académica de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Federal de Campina Grande. Y el tema hoy, el asunto hoy es cómo los océanos evitan los extremos de temperatura en la superficie de la Tierra. Bueno, sabemos que la principal fuente de energía para nuestro planeta, para todo el sistema Tierra, atmósfera, es la luz del sol. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar hoy es qué hacen los océanos con la energía del sol. Bueno, obviamente se calientan, ¿no? Se calientan. Pero no es así tan fácil calentar a los océanos, eso demanda muchísima energía y vamos a hablar de por qué. Bueno, para empezar, utilizamos el concepto de calor específico. ¿Qué es el calor específico de una sustancia? Es la cantidad de energía que se necesita para calentar a 1 kilogramo de esa sustancia en 1 grado Kelvin, ¿ya? Entonces, el calor específico del agua es 4.184 joules por kilogramo por Kelvin. Y quiere decir que para calentar 1 kilogramo de agua en 1 grado Kelvin se necesitan 4.184 joules. Como comparación, la arena necesita 830 joules para calentarse en 1 grado y el granito 780. Son dos sustancias bastante comunes en la corteza continental y entonces se ve que exige mucho más energía calentar la camada superior del océano que la camada superior de la corteza terrestre. Bueno, además de eso, los océanos tienen otra característica. El agua es un fluido de alta movilidad, con baja viscosidad. No es difícil ponerlo en movimiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando sopla el viento sobre el océano? Una de las cosas que pasan es que se produce una camada turbulenta, ¿no? En los niveles cerca de la superficie. Y una camada con flujo turbulento, como se ilustra. No sé si ustedes ven mi mouse. Sí se ve. ¿Sí? ¿Sí pueden ver cómo, dónde apunto? Sí, sí se ve. Sí se ve. Okay. Entonces, la turbulencia es algo que facilita mucho la mezcla, ¿ya? Entonces, los vientos logran crear una capa turbulenta cerca de la superficie. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso para el calentamiento no, de los océanos? No. Entonces, lo que pasa es, si tienes una camada turbulenta, la turbulencia es muy eficiente en producir mezcla, como comenté ahorita. Entonces, se calienta un poco la superficie del agua, pero eso se mezcla con el agua que está abajo, y la mezcla es tan eficiente que la capa de mezcla tiene temperatura prácticamente homogénea, prácticamente igual en toda su extensión. Y esa extensión es de decenas de metros hasta una centena de metros o más. Entonces, imagínate que está llegando la energía del sol, calentando el agua a la superficie, pero luego esa agua se mezcla a lo que está abajo y al final, para que se caliente la superficie, tienes que calentar igualmente toda una centena de metros. Entonces, para 1 kilo en la superficie, sería un cubo de agua de 10 por 10 por 10 centímetros, eso pesa 1 kilo. En una camada de mezcla de 100 metros habrían 1000 de esos, o sea, 1 tonelada. Para calentar lo que está en la superficie, tienes que calentar toda 1 tonelada de agua.
Entonces, obviamente, ese sistema tiene mucho más inercia térmica que la corteza continental, porque creo que todos han habido la experiencia de estar en la playa en las horas calientes del día, mediodía, 12 de la tarde. La arena se pone muy caliente, pero si cavas un poquito nomás, 10 algunos centímetros, ya encuentras arena fresca, ¿no? Entonces, eso nos muestra que lo que se calienta a lo largo del día de la corteza terrestre es solamente la camadita más superficial. Entonces, obviamente, eso resiste menos a cambio de temperatura que toda una capa de mezcla que con toneladas de agua. Bueno, en resumen, los océanos se calientan poco en el sentido de que cambian poco de temperatura a lo largo de un día, si se compara la corteza terrestre, y los dos principales factores responsables por eso son el alto calor específico del agua y la gran cantidad de masa que hay en la capa de mezcla. Bueno, pero hay otra cosa también que se tiene en consideración, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿no? Que la energía térmica, la energía luminosa que viene del sol es absorbida por el océano, se convierte en energía térmica, y el cambio de temperatura no es grande. ¿Y qué pasa con esa energía térmica? Una parte es transferida a la atmósfera como calor sensible. Lo que pasa es que esa transferencia es siempre proporcional a la diferencia de temperatura entre las dos masas que están involucradas en el proceso de transferencia de calor. Entonces, como los océanos cambian poco de temperatura a lo largo de un día, la transferencia de calor sensible también es pequeña, porque es proporcional a esa pequeña diferencia de temperatura que hay entre la superficie del océano y la baja atmósfera. 10 veces más energía de la que se utiliza para calentar las capas más bajas de la atmósfera sobre el océano, 10 veces más energía es utilizada para evaporar el agua y fornecer vapor de agua a la atmósfera. Y eso es mucha energía, porque el agua, evaporar cualquier sustancia exige calor, ¿no? Cuando una sustancia está evaporando, lo que pasa es que ella se enfría. Por ejemplo, si uno tiene calor, se puede mojar y quedarse mojado porque eso es refrescante. ¿Por qué es refrescante? Porque cuando el agua que nos está mojando se evapora, lleva calor de nuestro cuerpo porque lo utilizó para evaporarse. Lo que pasa es que el vapor de agua, si en equilibrio térmico con el agua líquida, tiene más energía que el agua líquida. O sea, masas iguales de agua líquida y de vapor de agua a la misma temperatura tienen distintas energías internas. El vapor tiene más energía. Es un tipo de energía potencial que se llama calor de vaporización. Y ese calor latente de vaporización es muy alto. Para el agua es 2.26 veces 10 a la sexta potencia joules por kilogramo. Comparando con el calor específico, son 540 veces más. O sea, para evaporar 1 kilogramo de agua se necesita 540 veces la energía que se necesita para calentarlo en 1 grado Kelvin. ¿Ya? Bueno, entonces... Recording in progress. Bueno, ¿cuánta energía es eso? Del océano evapora cada día 9.333 veces 10 a la 14ª potencia kilogramos de agua a cada día. Eso es de la superficie del océano global, o sea, en todas las latitudes, todas las longitudes. La evaporación total es de esa cantidad, casi 10 veces 10 a la 14ª potencia kilogramos cada día. Si multiplicamos eso por el calor que exige la evaporación de 1 kilogramo, tenemos esa cantidad de energía, 2000.1093 veces 10 a la
21 potencia joules por día. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, lo que se recibe, lo que se absorbe, lo que todo el planeta de la Tierra absorbe de energía solar a cada día son 9 veces 10 a la 21 potencia joules a cada día. O sea que de la energía total que el sistema Tierra-atmósfera absorbe del Sol en un día, un 23% se utiliza para evaporar agua. Y eso, como dice el nombre, ese calor es latente. Latente en ese sentido, en ese contexto, quiere decir escondido. O sea, es un calor que no está disponible para ser sentido, para ser percibido. Entonces es como si los océanos escondieran la energía del Sol en el vapor de agua que liberan hacia la atmósfera. Ok. ¿Y qué pasa con ese vapor de agua? Él, cuando condensa, regresa esa energía, toda esa energía a la atmósfera. ¿Dónde se da esta condensación? En las nubes, donde se forma la lluvia. Pero eso se altos niveles de la atmósfera. Eso tiene consecuencias muy grandes para el movimiento atmosférico. Pero para nuestro interés hoy, podemos decir que ese proceso de evaporación de agua en la superficie y liberación de calor latente en altas capas de la troposfera es el principal mecanismo de transferencia vertical de calor que hay en la troposfera. Entonces, lo que pasa es que la evaporación quita energía de la superficie y la lleva a capas más altas y en ese sentido, de esa forma, evita extremos de calor en la superficie. Bueno, otra cosa. Como el agua tiene bastante movilidad, tiene baja viscosidad, otra cosa que sucede cuando el agua del mar es expuesta al viento, que siempre, no todos los días, es que se forman corrientes marinas. Aquí en esa figura se ve un esquema de lo que sería el movimiento promedio de esas corrientes a lo largo de un mes, por ejemplo. O sea, es un movimiento promedio, no es un instantáneo de ese movimiento. ¿Y qué vemos? Vemos que hay corrientes correspondientes a los grandes sistemas de viento casi permanentes. Por ejemplo, los alisios producen la corriente ecuatorial, que es de este hacia el este, de este hacia el oeste, en la bahía del Pacífico, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. Además de esas corrientes, tenemos los giros subtropicales. Aquí el giro subtropical del Atlántico Sur, por ejemplo, que son producidos por influencia de las altas subtropicales que existen en la atmósfera. O sea, en la atmósfera hay movimiento, en esas latitudes hay un movimiento de giro, ¿no? Que es en el sentido antihorario en el hemisferio sur, y ese movimiento es casi permanente, y por ser casi permanentes logra formar corrientes que son, o sea, de la misma forma, en el mismo sentido. También, igual acá hay un giro subtropical en el Pacífico Sur, y en el hemisferio norte también, pero el giro es en sentido contrario, es en sentido horario. Bueno, lo que eso hace, incluso ese cambio de sentido, lo que eso hace es que siempre del lado este de las cuencas de los océanos hay ramos de circulación que son en sentido polo-ecuador. Y esos ramos lo que hacen es transportar agua más fría de latitudes más altas hacia latitudes más bajas. Del lado oeste de las cuencas vemos ramos de circulación que tienen sentido ecuador-polo. Y lo que hacen esos ramos de circulación es transportar agua más caliente de las bajas latitudes hacia las altas latitudes. Igual en el Pacífico, ¿no? Agua fría para latitudes bajas, del otro lado, agua caliente para latitudes altas. Y lo mismo en el hemisferio norte, se invierte
el sentido de circulación, pero también se invierte el sentido de lo que es Ecuador-Polo. Entonces, igual del lado oeste está aquí la corriente que tiene sentido Ecuador-Polo, y del lado oeste, Polo-Ecuador, y lo mismo en el Pacífico. Entonces, vamos a ver qué efecto tiene eso en la temperatura. Aquí arriba tenemos la misma figura que en la diapositiva pasada, y abajo la temperatura de la superficie de los océanos promedio para febrero. Entonces, esas líneas negras indican latitud constante, y uno se puede dar cuenta que, de hecho, del lado oeste del océano, a la misma latitud, la temperatura es más que del lado oeste. Y eso es simplemente el efecto que tiene el transporte de agua por las corrientes de las ramas este y oeste de los giros subtropicales. Entonces, los océanos, además de calentarse poco, de convertir la mayor parte de su energía en vapor de agua, además de eso también hacen distribución meridional de calor, de donde hay menos, y en ese sentido evitan, o sea, ablandan los extremos. No sé si ablandan es una palabra, yo la traducí ahora del portugués. Aquí tenemos algo que es un poco diferente. Este sitio es muy interesante y es gratis, y tiene datos meteorológicos y oceanográficos en tiempo real. Entonces acá se ve un poco las corrientes, pero en un instantáneo, y uno se da cuenta que no son así tan organizaditas como en los promedios temporales, pero es como la marca de esas corrientes es justamente esa diferencia de temperatura que hay entre oeste y este de la misma latitud. En este caso, ese color más verde corresponde a una temperatura de 22 grados centígrados, en cuanto que ese color rojo corresponde a una temperatura de 28, o sea, 6 grados centígrados de diferencia, y solamente por el transporte de calor por las corrientes que componen el giro subtropical. Y vemos lo mismo en la cuenca del Pacífico Norte, aquí rojo, a la misma latitud, verde, aquí también verde, rojo. Entonces vemos eso en el Pacífico Norte y también en el Pacífico Sur. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es probablemente el sistema de corriente más famoso del mundo, que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo se ve aquí, es una corriente muy rápida, 2 metros por segundo. Se forma en el Golfo de México, donde las aguas son extremadamente calientes, llegando a 30 grados, por ejemplo. Y es una corriente muy, transporta mucha agua y mucho calor. Y uno puede ver que la diferencia de temperatura que hay del oeste para el este, por causa del aporte de agua caliente que esta corriente trae. Aquí se nota, mira, para el Atlántico Norte, en una franja muy grande de latitudes, hay una diferencia muy grande de temperatura de oeste y este. Por ese motivo, por el aporte de calor de la corriente del Golfo, ese aporte de calor, ¿dónde está? Aquí. Ese aporte de calor por la corriente del Golfo corresponde equivale a la energía producida por 1 millón de plantas nucleares. Imagínate, 1 millón de plantas nucleares es lo que la corriente del Golfo aporta de energía para el norte de Europa, y por ese motivo en las mismas latitudes Canadá está congelado y la Europa no.
O sea, el clima de Europa es mucho más blando que el clima de Canadá, y el gran motivo es el aporte de calor por esa corriente. Cuando llega a altas latitudes, esa corriente se divide en tres flujos. Uno hacia Groenlandia y después contorna Groenlandia. Uno va hacia el sur y se añade a la corriente de las Canarias. Y otro va hacia el norte de Europa. Bueno, regresemos un poquito así. La corriente del Golfo tiene origen en los trópicos, en una de las más calientes áreas oceánicas que hay. Y eso tiene mucha evaporación, porque es caliente, entonces hay mucha evaporación. Entonces es una corriente que es particularmente salada y evapora durante todo su trayecto y se va poniendo progresivamente más salada. Y cuando llega al norte de Europa, contribuye su calor, ¿no?, para el ambiente, se enfría muchísimo. Entonces, cuando se enfría, ya es salada, esa agua se pone muy densa. Y lo que pasa es que se hunde, creo que se dice hunde. O sea, se hunde hasta prácticamente el fondo del océano. Se forman estructuras que se llaman chimeneas, que tienen como 15 kilómetros de largo y que son como gigantescas cascadas de agua fría y salada que van hasta el fondo del océano. Y eso es lo que permite que la corriente del Golfo, que ese ramo de la corriente del Golfo se mantenga, porque aporta agua y esa agua cae y abre espacio para nueva circulación. ¿Qué pasa con esa agua? Va al fondo del océano y llena, se hacen como capas gruesas de agua con esa temperatura y esa densidad, que se mueven de una manera muy lenta, centímetros por segundo, se mueven hacia el sur y son como el ramo de abajo de esa circulación. Entonces, es una circulación que se llama termoalina. Es una circulación que se llama termoalina. Termo de temperatura y alina de sal. La circulación termoalina es forzada por diferencias de densidad. Y la densidad del agua oceánica depende principalmente de su temperatura y de su contenido de sal. Y esa circulación termalina es muy profunda en el océano. Entonces, el ramo del Atlántico Norte de esa circulación depende de la formación de esas chimeneas, que son las cascadas de agua que bajan y que permiten que la corriente del Golfo siga fluyendo hacia el norte. Entonces, ¿qué pasaría si por algún motivo el agua no se formara en el Atlántico Norte y si se suspendieran las cosas, si ya no hubieran chimeneas? ¿Qué pasaría? Pasaría que este ramo de la circulación de calor para la Europa también dejaría de existir y el clima en Europa se pondría muchísimo más severo de lo que es hoy. ¿Y cómo es que podría pasar eso de las aguas no atingir en una densidad tan alta en el Atlántico Norte? Bueno, una forma de que eso pase es que se derritan demasiadamente las capas de hielo, sean oceánicas o de Groenlandia, y que haya un gran aporte de agua dulce para esta región. Aunque sea fría, esa agua muy dulce puede hacer con que no haya densidad suficiente para que se forme ese ramo descendiente de la circulación termalina. Entonces, el derretimiento de las capas polares continentales y oceánicas representa un riesgo muy grande de cambio climático para la Europa, para el norte de Europa. Y es eso. Espero que hayan preguntas. Muchas gracias, profesora Josefina.
por su intervención. Lucien Ver. Sí, esperamos, aguardamos preguntas de los estudiantes. Los invito a todos los presentes que hagan preguntas sobre la temática referida, sobre cambio climático, sobre circulación de agua en los océanos, sobre toda esa temática, que aprovechemos al máximo a la profesora doctora Josefina, para resolver ciertas inquietudes que tengamos referente a estas temáticas. Pueden escribir, si no quieren hablar, pueden escribir por el chat. Para escuchar el micrófono. Se le puede activar también el micrófono. Quien tenga una pregunta y quiera hablar, se le puede activar el micrófono. Solamente escribir por el chat. Tenemos una pregunta, profesora, en el chat. ¿Usted la consigue ver? Ya los polos se Ya, están descongelando, entonces... La pregunta es, ya en los polos se está descongelando, entonces en el camino al que vamos, ¿en cuánto tiempo se podrían acabar las corrientes termohalinas? No sé, no sé, no sé, la verdad, no sé. Yo creo que eso porque hay unos mecanismos de retroalimentación positivo, por ejemplo, el hielo es muy reflectivo. Entonces, cuando tienes capas de hielo o de nieve, eso refleja 90% de la energía que viene del sol es reflejada por ese tipo de superficie. Y entonces, ya cuando se cambia de hielo a agua líquida, el agua líquida es completamente diferente, absorbe como casi un 98% de la energía que llega. Entonces, por eso lo que se espera es que un de hielo de las latitudes sea algo que se retroalimente de manera positiva. Entre más de hielo hay, más energía térmica se absorbe y más rápido será el de hielo, pero en cuánto tiempo, la verdad, yo no sé. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, muchas gracias por su intervención. ¿Tenemos otra pregunta acá? A ver, tengo una pregunta. ¿Se puede utilizar Dar corrientes de los mares para generar energía para un país? Es bueno, en una escuela de ingeniería tendrían preguntas bien más aplicadas de lo que estoy acostumbrada a pensar. Pero yo he visto sacar energía de las mareas, de las corrientes, pues no sé cuál sería la dificultad. Por ejemplo, una corriente como la del Golfo, a lo mejor en ese contexto sí, porque lo que pasa es que las corrientes son bien organizaditas en giros subtropicales, en un promedio temporal, pero en la mayor parte del tiempo, si estás fijo, miras fijo en una localidad, en un lugar, eso está como cambiando de dirección a todo momento. Entonces me imagino, no son como un flujo que sería simplemente cuestión de poner una turbina o alguna cosa para poder aprovechar esa energía, sino que yo creo que técnicamente es más complejo porque, o sea, la corriente sería un resultado del movimiento promedio, pero lo que tú ves a cada momento es el agua va para o puede regresar, ir hacia otra dirección. Entonces,
creo que técnicamente es un reto sacar energía de las corrientes. La corriente del Golfo, tal vez una corriente como esa sea un poco diferente porque es tan rápida que de hecho uno ve así como incluso muchos animales la utilizan para facilitar su migración, ¿no? Pero de todas maneras también es algo que cambia de dirección a cada momento. Entonces, por eso a lo mejor es técnicamente difícil sacar energía. A ver, específicamente de qué forma se ve afectada la temperatura de Europa del norte al momento en que se ve afectada la corriente del Golfo por la interrupción de la exposición termalina. La referencia es Canadá. A ver, eso sí, un aumento o disminución de temperatura. No, o sea, seguramente, a ver, mira. En este mapa, el color verde significa temperatura más alta que el azul. O sea, y uno ve aquí está la corriente del Golfo y en su zona de influencia es siempre más caliente que fuera de su zona de influencia. Entonces, lo que se esperaría sería una gran disminución de la temperatura en el norte de Europa, asemejándose más a Canadá en la misma latitud. Quiero saber si estas afectaciones se verían reflejadas en cualquier océano y consigo en cualquier continente. No, o sea, ese ramo, ese cambio se refiere específicamente a Europa. Mira, cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de la temperatura promedio de todo el sistema terrestre. Pero lo que pasa es que no es, ¿cómo puedo decir? Con más energía en el sistema Tierra-atmósfera, los disturbios, las circulaciones se pueden poner más intensas. Y como uno ve aquí, por ejemplo, parece como si fuera, hablamos de calentamiento climático, pero la Europa se pondría más fría, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay una gran relación entre el clima y las circulaciones que hay. Entonces, imagínate, en ese caso, por ejemplo, se pararía una circulación que lleva calor hacia el norte de Europa. Entonces, aunque se diga que el mundo está calentando, ese lugar en específico se enfriaría. Imagínate que, por ejemplo, en otra situación tú tienes un disturbio que lleva agua o aire frío hacia latitudes más bajas y tú cambias ese disturbio de lugar. Entonces, ahí para donde acostumbraba a ir el agua más frío, el aire más frío, deja de llegar aire frío, por ejemplo. Entonces, puedes tener un calentamiento que no es exactamente consecuencia del calentamiento promedio global, sino de una alteración en la circulación. O sea, cuando se habla de calentamiento global, eso no quiere decir que el clima se va a calentar en todos lados, porque los disturbios atmosféricos y oceánicos se ponen con más energía, y a veces esos disturbios causan que un lugar se caliente o que se enfríe, y ese efecto será potencializado. No sé si me explico. Entonces, para saber cómo cada región reacciona al calentamiento global, hay que comprender las diferencias que se van a producir en las circulaciones de la atmósfera y del océano. ¿Sí me explico? Profesora, falta una pregunta, la ultimita, ¿cómo influyen los cambios en las corrientes termolinas sobre los fenómenos atmosféricos? ¿Cómo influyen los cambios en las corrientes termolinas sobre los fenómenos atmosféricos? Pues los fenómenos, yo creo, no, sobre todo, por ejemplo, el viento se va a poner más frío. Si no tienes ese aporte de calor, ¿no? Porque lo que pasa es que
uno piensa la Tierra como todo, como un planeta, está en equilibrio térmico. O sea, ahora no estamos en equilibrio térmico por causa de la liberación de gases de efecto invernadero. Pero por un momento vamos a olvidar eso y pensar que la Tierra está en equilibrio térmico, desplazando por un momento ese efecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Tierra recibe energía del espacio, la radiación que viene del Sol, pero si está en equilibrio térmico, eso quiere decir que ella regresa esa energía hacia el espacio a la misma velocidad con que la recibe. Pero eso no quiere decir que cada latitud está en equilibrio. De hecho, no es así. De hecho, las latitudes tropicales reciben más energía de lo que regresan hacia el espacio. Y las latitudes polares reciben menos energía de lo que regresan hacia el espacio. Entonces, ¿cómo se mantiene esa situación? Con transporte de calor de bajas latitudes hacia las latitudes más altas. Y eso se da en cada faja de latitud son diferentes los sistemas que son responsables por ese transporte, pero es un transporte que está presente en todas las fajas de latitudes y tanto en la atmósfera cuanto en el océano. La corriente del Golfo, no sé si ella es como, o sea, los fenómenos atmosféricos en esta región no están tan dependientes de la interacción con el océano. Entonces yo creo que los sistemas, los ciclones, los anticiclones que actúan en el norte de Europa no serán severamente impactados, pero el aire dejará de recibir ese aporte de calor y la región se pondrá más fría. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovecho. Bueno, profesora, muchas gracias por su A ustedes. intervención, muy valiosa. Yo sé que a más de uno le habrá gustado todo eso, esa temática que en nuestra ingeniería ambiental no vemos en algún curso.